Bueno, hola, ¿cómo van? Este es un nuevo video dentro de nuestro canal dedicado a un tema bastante polémico en los últimos días por determinadas decisiones que se han tomado. Ya les voy a explicar por qué. Sobre un tema que puede parecer muy filosófico, muy, digamos, muy de alta filosofía, más que filosofía, que es el tema del antropocentrismo del ordenamiento jurídico. Bueno, pues antes pues quisiera hacer unos saludos, dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. Espero que todo en su vida esté marchando bien, que todos estén bien de salud, lo mismo que sus familias. Pero bueno, vamos a ir, digamos, ya al meollo del asunto, al tema de si el derecho es antropocéntrico o no. ¿De dónde surge esta discusión? Como siempre, este canal generalmente lo ven personas que están abordando el estudio del derecho. De hecho, el curso online que hicimos de conceptos jurídicos fundamentales estaba dedicado básicamente a las personas que estaban abordando hasta ahora el tema del derecho o que estaban en los primeros semestres de esta carrera. Sobre el antropocentrismo, ¿qué significa eso? La pregunta surge de la siguiente manera. ¿Quién es el sujeto de regulación en el derecho? ¿Quién es el sujeto de regulación o de protección en el caso del derecho? El derecho es un mecanismo, es un medio para lograr algo dentro de la humanidad. Entonces ahí ya estoy dando una pista. Es un método para lograr convivencia entre los seres humanos. Los seres humanos creamos los seres humanos creamos el derecho. Los seres humanos fuimos quienes crearon el derecho. ¿Cuándo se creó el derecho? Pues desde las civilizaciones primigenias. Cuando las civilizaciones primigenias tenían costumbres. Después la primera ley, digamos, abstracta que fue, o regla abstracta que fue creada en el Código de Hammurabi. Y pues desde ahí hasta nuestros días, el derecho ha sido creado por el hombre para proteger al hombre y con el objetivo de regular la conducta de los hombres para lograr una convivencia pacífica dentro de la sociedad. Este tema del antropocentrismo, entonces eso es lo que se denomina el antropocentrismo. Antropos significa hombre, centrismo pues que el objeto de la regulación del derecho y el objeto de protección del derecho es el hombre. Pero resulta que desde hace unos años este tema se ha puesto en duda, si realmente el ordenamiento jurídico o si el derecho es antropocéntrico, o sea, si el hombre debe ser el único objeto de regulación o el único ser que debe ser objeto de protección, no solo de regulación, dentro de este mecanismo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las diferentes generaciones de derechos. Mientras la primera generación de derechos tiene que ver con los derechos fundamentales del hombre, con el derecho a la vida, con el derecho a la libertad, el derecho a asociación. La segunda generación de derechos tiene que ver con los derechos económicos y sociales, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vivienda digna, todos los derechos laborales. La tercera generación de derechos tiene que ver con los derechos colectivos, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la protección al patrimonio público, los derechos de los consumidores. Pero resulta que ahora viene una cuarta generación de derechos que son los llamados derechos ecológicos, pero no con el objetivo principal o único de proteger al medio ambiente con respecto al hombre, sino de proteger el medio ambiente con respecto al medio ambiente. Entonces ahí es donde viene todo el tema de los derechos de los animales. Incluso la Corte Constitucional ya ha fallado un par de tutelas sobre el tema de proteger incluso los derechos de los ríos, por ejemplo el caso del río Atrato, eh, con el objetivo de proteger el medio ambiente. Bueno, hay algunos que dicen que lo que realmente ahí no se está protegiendo es el río como tal, sino que lo que se están protegiendo son los derechos de las futuras generaciones de seres humanos. O sea que igual ahí el ordenamiento jurídico sigue siendo antropocéntrico. O sea que lo que realmente, por ejemplo, no se está protegiendo el río como tal, sino que lo que se están protegiendo son las generaciones siguientes de seres humanos que vayan o que tengan que disfrutar de ese río, entre comillas, o usufructuar ese río. Por ejemplo, los pescadores, las personas que tienen que transitar por el río, que navegar por el río.
Entonces hay un debate sobre eso. Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos de los animales. Entonces, recientemente el Consejo de Bogotá en Colombia sacó una medida en la cual no se prohíben las corridas de toros, por ejemplo, porque la Corte Constitucional dijo que esa función o esa competencia de prohibir las corridas de toros solo la tiene el Congreso de Colombia, el organismo legislativo o el órgano legislativo. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de Bogotá? Lo que hizo fue desincentivar las corridas de toros. El Consejo de Bogotá es como llamarlo de alguna manera, es como el ayuntamiento, ¿no? Es como que las ciudades europeas y esto tienen como un ayuntamiento, entonces el Consejo de Bogotá es como el ayuntamiento de Bogotá, más o menos, no es un ayuntamiento, es como una especie de ayuntamiento donde se toman medidas para la ciudad. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, se prohíbe desde que se aprueba este acuerdo que el toro sea asesinado, digamos, a que se mate al toro. Se prohíben todos los objetos cortopunzantes que causen dolor, ¿no es cierto? Como las banderillas y las espadas, ¿no es cierto? Las lanzas, bueno, en fin. Se prohíbe la muerte del toro y objetos cortopunzantes. También se tiene que hacer una publicidad en la plaza de toros con respecto a proteger a los animales. No se pudo prohibir el tema del consumo de licor, pero también lo que se hace es elevar los impuestos de lo que vale el espectáculo, que el distrito, digamos la ciudad, no gaste ni un peso o como aporte para que se lleve a cabo esta fiesta. Es una medida, son una serie de medidas que tratan de desincentivar. Entonces, pues obviamente viene la batalla jurídica, todavía digamos, los taurinos no han respondido jurídicamente a esta decisión, lo han hecho en los medios de comunicación. Y la forma de responder ha dicho que van a demandar esta medida, porque la Corte Constitucional de Colombia no prohibió las corridas, sino que dijo que el único ente que puede prohibir las corridas de toros en Colombia es el Congreso, pero realmente el Consejo de Bogotá no las está prohibiendo, sino la que las está desincentivando, aunque la Corte Constitucional ya había dicho en pasadas sentencias que esta fiesta tenía que irse desincentivando en el país, aunque en la última sentencia dijo que ya las corridas de toros hacían parte del patrimonio cultural de Colombia. Es un debate jurídico. Entonces, el tema de los derechos de los animales. ¿Qué pasa con los animales frente al ordenamiento jurídico? Si el derecho es antropocéntrico, o sea, si el objeto y fin de regulación del derecho es el hombre, ¿qué pasa entonces con los animales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el medio ambiente? ¿Qué pasa con los ríos, las montañas? ¿Qué pasa en general con el planeta diferente al ser humano? Y un amigo o un compañero de estudios de la universidad me decía, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los extraterrestres? Por ejemplo, yo sé que esto suena muy, un poco ciencia ficción, pero pues es una posibilidad. Hoy leía una noticia donde se decía que los científicos decían que por lo menos en la Vía Láctea había la posibilidad de la existencia de 30 y pico de civilizaciones extraterrestres. O sea, los científicos cada día se plantean más la posibilidad de que haya vida extraterrestre, incluso que hayan seres humanos o seres parecidos a nosotros, pero no nacidos en el planeta Tierra. Entonces, ¿son sujetos de derechos esas personas? Personas entre comillas. Pueden ser sujetos de regulación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los robots? Uno dice, no, pues los robots son objetos, pero, por ejemplo, robots con conciencia. Por ejemplo, el caso de los cyborgs. Cyborgs son mitad humanos, mitad máquinas, son seres que son sujetos de regulación. Incluso los mismos robots con inteligencia artificial, por ejemplo los humanoides, son sujetos de regulación jurídica. Para el Código Civil colombiano son objetos, por ejemplo. O un cyborg. Pero dice, bueno, y si tiene una parte humana, ¿es sujeto de regulación, sí o no? Porque un cyborg, por ejemplo, puede sentir dolor. Supongamos una parte humana que tenga ciertos organismos humanos y ciertos organismos cibernéticos, pero pues la parte humana siente dolor. Y si tiene un sistema nervioso parecido al humano, ¿qué ocurre ahí? Entonces, todo esto no lo hemos preguntado. Obviamente para los animalistas es elemental decir que el ordenamiento jurídico no es antropocéntrico o que ya no debe ser antropocéntrico. ¿Por qué? Porque ahí aparece el tema de los animales como sujetos de derechos. En la ley contra el maltrato animal en Colombia, por ejemplo, los animales ya no son cosas. Los animales son seres sintientes.
que tienen derechos. ¿Qué derechos tienen? El derecho a no ser torturados. ¿Qué otros derechos tienen los animales? No más derechos. Entonces, por ejemplo, ¿uno puede casarse con un animal? No. ¿Uno puede suscribir un contrato con un animal? No. Pero el animal tiene derecho a no ser torturado. Obviamente las organizaciones animalistas y quienes profesan, digamos, quienes impulsan el tema de los derechos de los animales, dicen que los animales no solo no tienen derecho a ser torturados, mejor dicho, tienen derecho a no ser torturados, sino que también tienen derecho, por ejemplo, a la libertad. Por ejemplo, el tema de los zoológicos, de los circos, que los animales tienen, por ejemplo, derecho a la vida. Entonces viene el tema polémico del vegetarianismo, del veganismo, que es un tema mucho más complejo. Entonces, yo pienso que para caminar primero hay que gatear. Entonces, yo lo que digo, lo que yo pienso es que lo que primero hay que concederle a los animales es el derecho a no ser torturados. Empecemos por ahí. Empecemos por el derecho a no torturar los animales. Entonces, eso implica las corridas de toros, eso implica las peleas de gallos. En Colombia pues hay otras fiestas, por ejemplo como el coleo, es una fiesta que se da en los llanos orientales donde a una vaca la cogen por la cola y la tumban. Bueno, son espectáculos, a mí hay alumnos que me han dicho, no, pero eso no, usted no puede comparar eso con una corrida de toros, pero igual se le está causando dolor a un animal. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los derechos que deben tener los animales? Y si eso implica que el ordenamiento jurídico deje de ser antropocéntrico, si el derecho deje de ser antropocéntrico. O sea, si el único sujeto de regulación es el hombre, o si hay otros sujetos de regulación, o si el derecho deje de ser antropocéntrico. Entonces, yo entiendo que aquí hay mucha gente que no, digamos, no asume estos temas con, ¿cómo podríamos decirlo? No asumen estos temas de manera serena, sino que lo hacen a veces con apasionamiento. Yo me he ganado vaciadas en internet por unos y por otros. Por ejemplo, los taurinos me han dicho que concederle derechos a los animales, concederle derechos a los animales es darle cualidades humanas a los animales. Que eso es que yo estoy muy influenciado por las películas de Walt Disney. Entonces es una de las cosas que dicen por ejemplo, los taurinos, que es tratar a los animales como si fueran seres humanos y que los animales son humanos, perdón, que los animales son animales, no son seres humanos. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo. Ahora bien, hay otra polémica cuando se clasifican los reinos del los reinos en cuanto a la biología, que dicen que hay vegetales, vegetales, animales y minerales. Y dentro de los animales incluyen al hombre. Pues, entonces, por ejemplo, hablan de los animales no humanos y de los animales humanos. Por ejemplo, nosotros. Yo pienso que con todo respeto, los hombres no somos animales. Los humanos somos animales. Perdón, los seres humanos somos seres humanos. Si me explico, no animales. Tenemos varias diferencias con los animales. Por ejemplo, en primer lugar, los animales están atados a los instintos, los seres humanos no. Los seres humanos tenemos instintos, pero tenemos la capacidad racional de no estar afectados por los instintos o de seguir los instintos. Entonces, bueno, yo no me quiero meter en esa polémica, que es una polémica que tenemos con nuestros amigos animalistas. Para mí el ser humano no es un animal. Alguien incluso me dijo que yo era un ignorante, que yo no sabía que los seres humanos éramos animales. Yo no creo que seamos animales, somos humanos. Ojo con eso. Somos humanos. O sea, los hombres no somos. Otra cosa es que haya personas que se comporten como animales, pero nosotros no somos animales. Somos humanos. Pero bueno, volvamos a nuestra. Este no es un punto de pelea, hay diferentes puntos de pelea. También pues el tema de la comida vegetariana, entonces pues que no hay que matar animales. En fin, es una polémica más compleja. Pero volvamos a nuestro tema del antropocentrismo del derecho. Entonces, ¿el derecho es antropocéntrico? A ver, el derecho en primer lugar es una creación humana. Entonces, ahí viene la discusión del justnaturalismo y del justpositivismo. Entonces, los justnaturalistas me dirían, no, el derecho no es una creación humana. El derecho existe per se al ser humano. O sea, hay unas normas morales, unas normas universales que trascienden al hombre. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia se discutió el tema de si las parejas gays podían adoptar.
Entonces, una congresista y que después fue fiscal general de la Nación y después volvió a ser congresista, ella proponía que se hiciera hacer un referendo para preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con que las personas gays pudieran adoptar niños. Entonces, la respuesta que le dio el Congreso, o que le dieron varios integrantes del Congreso, fue: no se puede hacer un referendo sobre eso, porque son derechos que tienen que ver con la dignidad humana. Y los derechos que tienen que ver con la dignidad humana no se pueden poner en votación. ¿Sí? Es como, por ejemplo, decir: vamos a votar si existe el derecho a la vida o no. Según estos congresistas, diría, eso no se puede hacer. Desde un punto de vista juspositivista, sí, porque el juspositivismo dice que el derecho es una creación eminentemente humana y que quienes le dan validez a la norma somos los seres humanos. El justnaturalismo dice que no, que hay unas normas que trascienden a la voluntad humana. Entonces, ¿el derecho es antropocentrista? Un justnaturalista me diría que no, porque también hay leyes universales que protegen a los animales. Hay leyes universales que protegen el medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué ley universal protege que uno no pueda torturar a un ser humano, a un ser humano, incluso un animal? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esa ley? Entonces alguien dirá: pues es una ley moral. O sea, si incluso en un ordenamiento jurídico no existiera esa norma, existiría la prohibición de no torturar animales o de no torturar seres humanos, incluso si no existiera en la norma positiva. La norma positiva es la norma creada por el hombre, emitida por un organismo competente. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con este tema que estoy diciendo? Por el tema de los homosexuales, de si pueden adoptar o no. Entonces dijeron: no, eso no se puede someter a votación, porque es un tema de la dignidad humana. O sea, entonces ahí se está aplicando justnaturalismo. Entonces nos están diciendo que hay unas normas que trascienden al ordenamiento jurídico. Lo mismo pasaría entonces con los animales. Desde un punto de vista justnaturalista, los animales tienen derechos, el medio ambiente tiene derechos, los extraterrestres tienen derechos, o incluso entes que no sean humanos, por ejemplo cyborgs, también tendrían derechos. ¿Sí ven? Pero entonces ahí viene la contraposición, porque depende de si se asume el derecho desde un punto juspositivista. Acuérdense que los juspositivistas asumen el derecho como una creación humana y que una norma solo es válida si cumple unas reglas, pero establecidas por el mismo ordenamiento jurídico. O sea, por ejemplo, la crítica que se le hacía a Hans Kelsen con respecto a las normas de discriminación de los nazis. Hans Kelsen, después incluso de la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron por el tema de las normas que habían emitido los nazis, y él decía que esas normas, a pesar de que eran normas injustas, dentro del ordenamiento jurídico alemán cumplían con los requisitos de validez. ¿Sí? No de justicia, porque son claramente injustas, pero él decían que eran válidas. Entonces, a contrario sensu, por ejemplo, una norma que no establezca en el ordenamiento jurídico una protección del animal, les voy a poner un ejemplo: el derecho a la libertad de los seres humanos, el derecho a la libertad de los animales. Los naturalistas dirían que, a pesar de que en el ordenamiento jurídico no existe una norma positiva, los animales tienen derecho a la libertad, independientemente. Los positivistas dirían que no. Los positivistas dirían: como no existe una norma válida, o sea, una norma dentro del ordenamiento jurídico, los animales no tendrían derecho a la libertad, salvo que una autoridad competente emitiera una norma protegiendo a los animales en cuanto a su derecho a la libertad. Entonces, si ven que es una discusión compleja, es una discusión de justnaturalismo, es una discusión de justpositivismo, es una discusión que tiene que ver, pues que es una discusión que tiene efectos prácticos. Por ejemplo, la discusión que pasó en Colombia con ese tema. Por ejemplo, cuando yo dictaba el tema del juspositivismo y el justnaturalismo, uno piensa que es una discusión teórica, abstracta, y resulta que nos resulta eso. ¿Sí? Alguien me diría: ¿usted qué piensa? Pues yo pienso que yo tengo una posición, pero probablemente sea irrelevante. ¿Sí? Yo pienso que el derecho es una creación humana y lo que hace el ser humano es concederle derechos a otros elementos, a otros objetos, a otros seres. ¿Sí? Por ejemplo, un animal. Yo pienso que los seres humanos le concedemos derechos a los animales.
basados no en el derecho natural, sino basados en la moral. Por ejemplo, el caso de no torturar los animales. ¿Sí? La moral trasciende el derecho. ¿Por qué? Porque hay normas de la moral que no están en el derecho, pero sí son normas de la moral. Pero esas normas, digamos, o esos derechos que se le concede a los animales, se los concede el ser humano. Lo mismo, por ejemplo, a un río. ¿Sí? Un río puede ser sujeto de derechos siempre y cuando el hombre le esté concediendo esos derechos. O un extraterrestre, ¿sí? Pero el hombre le concede sus derechos. Entonces uno dice, bueno, y viene el tema de la ley universal, el tema del justnaturalismo. El problema es que, como nos decía un profesor que nos dictó filosofía del derecho, nos decía que una de las críticas era, bueno, ¿y dónde está ese código natural? ¿Dónde está ese código de derecho natural? Porque entonces lo que es bueno para mí puede ser malo para otra persona. Entonces ahí nos metemos en un campo complejo que es el campo de la relatividad de la moral y del comportamiento. Entonces nos metemos en la moral kantiana, nos metemos en la moral nietzscheana, que es mucho más compleja. Kant habla de que hay una moral universal. Nietzsche ya dice no. Cada hombre puede crear su propia moral, por ejemplo. O sea, es mucho más, o puede averiguar qué normas son válidas o no. Entonces es mucho más difícil eso. ¿No es cierto? Entonces uno dice, entonces viene un tema de competencia política. ¿Qué grupo gana? Entonces, por ejemplo, en España están los partidos animalistas y se están creando partidos animalistas. Entonces, pues cuando lleguen estos partidos al poder, pues me imagino que implementarán normas muy parecidas, por ejemplo, las que se implementaban en Bogotá. Por ejemplo, de desestimular las corridas de toros, de prohibir las corridas de toros. Incluso normas relacionadas con el tema de la libertad, por ejemplo, de los animales, con el derecho a la vida de los animales, pues tiene que ver con el tema del veganismo, de la dieta, que son temas mucho más complejos. Yo pienso que son temas más difíciles de abordar. Y yo le pido el favor a la gente que aborde estos videos, que aborden esos temas con serenidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo dije el tema de que los seres humanos no somos animales, me dijeron ignorante, bruto, no sé qué. Pues yo creo que los humanos no somos animales. Hay una diferencia entre los animales y los seres humanos. Pero yo no voy a entrar en eso. Entonces lo tachan a uno de antropocéntrico. Es que usted es antropocéntrico. O sea, el peor insulto que le pueden hacer a uno ahora es decirle a uno antropocéntrico. No es que usted solo cree que el derecho es para el hombre, por el hombre, para el hombre. Que el derecho está, o sea, que el ser humano está en el centro de la regulación. A ver, yo no creo, yo no digo que el hombre sea la única especie que exista en el universo. Por ejemplo, pueden existir otras especies incluso más evolucionadas que el hombre. Extraterrestres, por ejemplo. ¿Sí? O que el ser humano vaya a destruir a los animales. Porque sí, porque es el rey de la creación o el único al que Dios le dio derecho a disfrutar de la creación. Yo no creo eso. Yo lo veo al revés. Yo veo es que el derecho es una creación humana. El derecho es una creación humana. ¿Quiénes inventaron el derecho? ¿Los animales? Los hombres. Fuimos los que creamos el derecho. Y pues obviamente que creamos el derecho para convivir entre los hombres en paz. Entonces, ¿cuándo surge el tema de los animales? Entonces, pues ya viene la filosofía de los derechos de los animales, donde nos están diciendo, ojo, porque para que el hombre pueda vivir en paz, también tiene que tener paz o convivencia con otros seres, no solo con el ser humano, sino también con los animales y con el medio ambiente. Lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Por ejemplo, ¿sí? Porque algunos piensan que los derechos de los animales es un tema netamente ateo y es un netamente también tiene que ver, por ejemplo, la Iglesia Católica ha hablado sobre eso. ¿Sí? Pues tenemos el caso de San Francisco de Asís. Estamos hablando de hace 800 años. San Francisco de Asís decía a la luna hermana luna, al sol hermano sol. O sea, es un señor que vivió hace 800 años y ya le decía a la luna hermana luna y todo eso. ¿Sí? Y de hecho el gran símbolo de la protección animal, el patrono de la protección de los animales es San Francisco de Asís. ¿Sí ve? Entonces, este es un tema no solo, digamos, ateo, no sé, o de izquierda, o no sé cómo podríamos llamarlo. Este es un tema que ha sido abordado ya desde hace muchos años. Este es un tema que ha sido ya abordado desde hace muchos años. Por ejemplo, en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco dice, no, ojo, porque para que haya paz dentro del ser humano, el ser humano también tiene que relacionarse con los animales.
también tiene que relacionarse con el medio ambiente de manera adecuada. ¿Nos estamos relacionando bien con el medio ambiente? No, pues utilizamos el medio ambiente como explotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda la discusión del fracking, por ejemplo, el caso del petróleo, el caso de la basura que se arroja a los océanos, el caso del dióxido de carbono que se arroja a la atmósfera, y viene también el tema de los derechos de los animales. Entonces, yo pienso que, claro, el derecho es antropocéntrico, obvio, porque es creado para el hombre. Entonces, el hombre concede derechos a otros seres para también tener paz dentro de sí mismo, dentro de la propia sociedad, y tener paz con esas otras especies. También es un tema de supervivencia humana. Alguien me dice, no, no me hable del humano, es que los humanos son no sé qué. A ver, eso es misantropía. Incluso misantropía es odiar al ser humano. A ver, no es un tema de misantropía, filantropía. Filantropía es amar al ser humano y misantropía es odiar al ser humano. La filantropía pues fue impulsada por nada menos y nada más que Jesús de Nazaret, cuando en la última cena le dice a los apóstoles, y yo les dejo un mandamiento, amados los unos a los otros como Dios los ha amado, amados los unos a los otros, ¿sí? Jesús no dijo, odiense porque es que ustedes son unos seres humanos, una porquería y quieran a los animalitos, que ellos sí son pechochos. No, dijo, ámense entre todos. Les toca amarnos entre los seres humanos y tener una buena relación con los animales y tener una buena relación con el medio ambiente. Entonces, ¿el derecho es antropocéntrico? La primera respuesta sería sí, pero es antropocéntrico, sí, pero viene la posición justnaturalista, la posición justpositivista. Los justnaturalistas me dirían no, el derecho no es antropocéntrico, porque hay normas que incluso no han sido creadas por el hombre que pueden proteger a los animales, pueden proteger el medio ambiente, pueden proteger a los extraterrestres, pueden proteger a los cyborgs, porque así como hay personas enfadadas por proteger a los animales, hay unos que se enfadan porque, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿No vamos a proteger a los robots? ¿No vamos a proteger a los cyborgs? No sé, a los extraterrestres. Ya hay gente que ya está peleando para proteger a los extraterrestres. Eso es antropocentrismo. A ver, por favor, hay que ponerle sensatez a esto. Entonces, primero, para poder caminar, primero hay que gatear. Entonces, primero, en el ordenamiento jurídico positivo hay que introducir normas de protección a los animales. Desde el punto de vista del positivismo. ¿Sí? Normas positivas. Normas positivas, los abogados saben a qué me refiero. Normas positivas es normas creadas por un ente estatal, por un organismo competente para proteger a los animales y para proteger al medio ambiente. Y pues ya vendrá el tema de los cyborgs, los robots, los extraterrestres. Bueno, pues cuando se presente el problema, ya vendrá esa discusión. Pero en principio sí. Y desde un punto de vista positivista, pues es digamos, alguien que está ligado a la eficacia de la norma. Uno diría, sí, claro, hay que crear la norma positiva porque pues la norma natural es muy complicado decir, bueno, lo que es bueno para mí, pues es malo para mí. Entonces ahí viene el tema de la moral, si se aplica la moral kantiana, si se aplica la moral nietzscheana, es mucho más difícil. Entonces, bueno, que entre otras para Nietzsche no hay una moral, ¿no? Entre otras. Bueno, entonces, por eso mismo es una respuesta complicada. Yo los videos que yo hago no son videos para palabra de Dios te alabamos, Señor, o sea, que esto sea la verdad revelada. Es una discusión. De hecho, esta es una discusión que se tiene. Hay personas que ven esto de una manera radical y dicen, no, el hombre no es el centro de la creación, el hombre no tiene más derechos que los que tiene, porque los animales tienen derechos. Así el hombre no le dé derechos a los animales tienen derechos. Bueno, sí, probablemente sí. Ahí está el tema de la moral, por ejemplo, lo que yo le digo a los taurinos, que es mi discusión con los taurinos. Yo les digo, la fiesta brava es inmoral porque se le está causando un dolor a un ser. Hay una tortura. Alguien me decía, no, eso no es tortura. ¿Por qué? Porque él me decía, una persona, y siempre lo han dicho, no, la definición de tortura no cabe en la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice que es obtener una confesión mediante dolor físico y psicológico o castigo a un ser. A alguien, dice, a alguien. O sea, refiriéndose a un ser. Pues obviamente en la tortura, por ejemplo, que se practica en las corridas de toros, pues no se está obteniendo una confesión de un animal, pero sí se está de cierta forma causándole un dolor, causándole un castigo. Y no dice, pero entonces me dicen, sí, pero es que el animal no es alguien, o sea, no es un ser. Sí, por ejemplo, para la ley colombiana los animales ya no son cosas, son seres.
Entonces, este tema del antropocentrismo del ordenamiento jurídico, para no hacer más largo el video, es un tema todavía que está en pañales. ¿Sí? Algunos animalistas dirían, no, no está en pañales, eso es así, eso es claro. Hay que tener mucho ojo con esto. Y yo a las personas que son animalistas, yo los llamo a la sensatez. Lo mismo a los que maltratan animales. ¿Sí? Hay que tener sensatez. O sea, hay que mirar la discusión desde una forma, desde un punto de vista sensato y desde un punto de vista sereno. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, claro, el ordenamiento jurídico no, a nosotros nos cayó el ordenamiento jurídico del cielo. Alguien diría, bueno, y los 10 mandamientos de Moisés, Dios se lo dio, las tablas estas de la ley. Bueno, sí, pues es un tema religioso. Yo me refiero a la ley, al derecho humano. El derecho humano es creado por los hombres. Entonces, por ejemplo, para que en Bogotá no haya corrida de toros, pues tiene que haber un organismo competente que las prohíba. Mientras tanto, los taurinos podrían tener corridas de toros. Ah, pero es que eso es un tema de derecho natural. Sí, pero es que las autoridades no se pueden basar en el derecho natural, porque las autoridades también están creadas por el derecho positivo. O sea, por ejemplo, el cargo de presidente de la República, el cargo de alcalde de Bogotá, son cargos no creados por el justnaturalismo, sino son cargos creados por el justpositivismo. Entonces, ellos solo pueden prohibir cosas de acuerdo con una norma positiva. Así los animalistas se pongan bravos, lo que sea. Tiene que haber una norma positiva que lo prohíba, porque ellos no se pueden basar en el derecho natural, ¿sí? Pero es que según el derecho natural, los animales tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la vida, tienen derecho a no ser torturados. De acuerdo, no desde el derecho, desde la moral, pero no desde el derecho. Desde el derecho es cuando el ser humano crea la norma para proteger a ese ser. El ser humano crea la norma. Ah, pero es que usted es muy justpositivista. Pero es que las normas y el derecho en general, pues en la práctica es justpositivista. De pronto en algún momento hacia adelante en el tiempo lleguemos, el derecho sea justnaturalista. O sea, por ejemplo, la gente no se rija por códigos escritos, sino por códigos basados en la conducta. Que eso es un avance de la sociedad, que es un avance de la humanidad. ¿Sí ve? Entonces, la respuesta es, espero haber podido explicar en qué consiste esta discusión del antropocentrismo del ordenamiento jurídico y del derecho, más que todo el derecho, si el derecho es antropocéntrico o no, porque a uno lo dicen es que usted tiene una posición antropocéntrica del derecho. Pues es que el derecho es creado por el hombre, así no le guste a determinadas personas. El derecho lo creó el hombre. Ahora bien, si el derecho está exclusivamente para proteger al hombre, probablemente no. De hecho, como les digo, ya han habido avances en sentencias, normas para proteger sujetos diferentes al ser humano. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, el medio ambiente, los ríos. Y si existan otros sujetos de protección, por ejemplo, el tema del espacio exterior. Ya empieza a ser un tema de debate el tema del espacio exterior. Y si nos encontramos bichos por allá en otro planeta, o animales o entes parecidos al ser humano, por ejemplo, seres humanos no nacidos en la Tierra, ¿son personas o no? El código de Andrés Bello dice individuos de la especie humana, pero no aclara si son nacidos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, podrían ser sujetos de protección. Bueno, este es un tema, esto es un abrebocas para que lo miren. Y pues es interesante esta discusión. Y pues bueno, ahí les dejo esta discusión. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal y suscríbanse a mis redes sociales. Ahí abajo dejo los datos. Que pasen un feliz día, un abrazo, que estén muy bien.